¿Alguna vez has sentido un bloqueo creativo? ¿Alguna vez has querido hacer y crear algo maravilloso referente a las ideas que tienes en la cabeza, pero a la hora de ejecutar no te sale nada? ¿Por qué se deben estos bloqueos creativos y cómo estimularla y sacarla a flote? Marcela nos da unos ejercicios buenísimos y nos cuenta por qué se debe esto. Hola, un saludo muy especial a todos. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Marcela Arenas, más conocida como Mar y Arena Hadmen. Marcela ahorita me corrige si lo pronuncié bien. Ella es historiadora de profesión, tejedora de crochet, donde su enfoque es el trapillo o también conocido como tripa de pollo. Hace unos diseños muy coloridos y exclusivos y tiene alto conocimiento en fotografía y edición. Marce, ¿cómo estás? Y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida. Hola Liz, gracias por invitarme. No supero esa tripa de pollo. Bueno, es que acá en Medellín alguna vez te contaba que si uno dice trapillo o te alzan la ceja o dicen ¿qué es eso? O así no se dice acá. Acá es como tripa de pollo o totora, que acá se ha abundado ese material hace años, entonces acá sí se le conoce como tripa de pollo. Incluso hay personas que todavía en redes me corrigen como se le dice tripa de pollo. Claro, allá por el auge de las textileras tiene que haber trapillo por montones. Hay muchísimo, así es. Marce, bueno, hace poco hablando contigo te escuché el término la hoja en blanco. Muchas veces las tejedoras tenemos esos baches creativos y esos bloqueos creativos. ¿Por qué crees que se dan o por qué crees que no sabemos muchas veces por dónde empezar, qué hacer, por qué se dan estos lapsos? Yo pienso que los bloqueos creativos en cualquier área, en cualquier área de la creatividad, la gente que escribe, los que hacen música, los mismos actores a la hora de hacer la creación de un personaje, los que tejemos, los que pintan, los escultores, todos pasan en algunos momentos por el proceso de hoja en blanco, bloqueo creativo o falta de ideas. Sí. Los trabajos que tienen que ver con creatividad se basan básicamente en la generación de ideas. ¿Y qué se le dice a la gente? Pues que las ideas que usted genere tienen que ser novedosas, ¿sí? Para que no sean iguales a las demás personas que están haciendo el mismo trabajo creativo que usted. Eso sería la creatividad, nuevas ideas o innovación. Sí, innovar, hacer, crear cosas nuevas. Entonces, si en el mundo del tejido todo el mundo está haciendo un saco marrón de botones adelante, ¿sí? Pues la idea es que usted haga otra cosa y se diferencie de los demás. ¿Qué pasa? Crear ideas da mucho miedo crear. Es un proceso que surge del miedo y el miedo no es que haya que quitar, entonces que la solución sea, pues quítese el miedo y genere ideas. Qué fácil. Sí, facilito. No, incluso el miedo nunca se va y el miedo es el motor que impulsa esa misma creatividad. ¿Qué le da a uno miedo? No ser original, no poder diferenciarse, que nadie mire su creación, uno no tenga reconocimiento nunca de ningún tipo, ¿sí? Exacto. Entonces, esas cosas bloquean. Entonces, por ejemplo, cuando uno saca alguna obra, un producto muy bonito y lo presenta y recibe halagos de todo el mundo, uno queda para el siguiente como si quedara seco como una uva pasa y dice, ¿y ahora cómo hago yo para superar esto? Sí. Gabriel García Márquez, por ejemplo, 100 años de soledad, supéreme ese libro, dentro de los libros de Gabriel García Márquez. Claro. No lo logró nunca. Entonces hay que partir de ahí, que no necesariamente, o pensemos en bandas de música muy famosas, que pegan unas, dos canciones, todo el mundo las recuerda y solo recuerdan esa canción. Difícilmente se supera una obra que uno haga, entonces hay que dejar de pensar, todo lo que hago tiene que ser espectacular y tener reconocimiento, no necesariamente ni siempre. Qué buen punto, Marce, porque yo creo que ahí también va como el orgullo que uno quiere sacarla del estadio siempre. Nunca lo había visto así. De hecho, sí, hay pintores que le mencionan a uno una obra y uno solo recuerda uno.
cantantes, sí, escritores, incluso actores. Ay, el actor que hizo en tal película y uno no lo recuerda más. Entonces hay ideas que son como el punto de referencia de esa persona o de esa marca y con eso se consagró y eso está bien. Y si usted no lo vuelve a hacer, pues también está bien. Y si lo vuelve a hacer, pues súper genio, maravilloso. Porque también hay gente que lo hace, que supera sus ideas buenísimas y hay gente que no. El miedo es un buen motor. El miedo es el mejor motor para hacer las cosas. Yo vivo llena de miedo todo el tiempo. A lo que más yo le tengo miedo es hablar en público y soy profesora. Imagínate. A mí me da pánico. Me da pánico que me graben, me da pánico que me hagan videos. Pero mira que no parece. Y sí, no parece, pero sí. Entonces aquí donde estoy, yo estoy muerta del miedo, pero he aprendido a gestionar ese miedo y organizo mis ideas y me fluye, termina fluyendo y uno navegando sobre el miedo, pero el miedo siempre está. Y es bonito sentirlo, porque ¿qué tal uno sin miedo? Se vuelve un suicida y tampoco es la idea. Entonces ese bloqueo creativo nos sucede todo el tiempo. Imagínate. Marce, ¿y por qué crees que hay días que uno está tan inspirado y hay días que no? Por ejemplo, hay días que uno quiere tejer y hay días que simplemente no queremos agarrar una aguja o si la agarramos no tenemos como esa inspiración. No sé si será esa misma sensibilidad artística. Eso que estás diciendo tú es un elemento importantísimo para superar el bloqueo creativo. La regla principal de Isaac Asimov, el escritor, que era un profesor y divulgador científico muy importante, para superar el bloqueo creativo era no estar escribiendo siempre. Yo no puedo estar tejiendo siempre, Liz. Eso es una regla. Si tú te la pasas tejiendo, vas a terminar aborreciendo esto, por más que te guste. Si yo estoy tejiendo y quiero generar un nuevo patrón, generar una nueva idea, lo que tengo que hacer es hacer un refresh, es irme a hacer una cosa diferente, ojalá una cosa creativa diferente, algo nuevo que lo entusiasme a uno. De esa forma el subconsciente, ¿qué va a hacer? Va a seguir procesando las ideas por debajo y esa idea va a salir a flote en cualquier momento. Si yo me siento en la mesa con la aguja en la mano a mirar las lanas, ahí no me va a salir la idea. A veces sí salen así, pero así no me van a salir las ideas. Yo tengo que dejar las lanas en la mesa y si a mí me gusta montar bicicleta, me voy a montar bicicleta, me voy a hacer cualquier cosa y de repente llegó a la casa y se estaba duchando y se quedó mirando el jabón y se le ocurrió la super idea. Wow. ¿Sí? Entonces ese es un ejercicio buenísimo, cambiar de actividad y olvidarse, por ejemplo, del tejido por unas horas o por unos días, desconectarse de eso totalmente. Y a mí me pasa mucho, yo termino un bolso y yo les hago unos diseñitos que son simples, pero que no son simples de hacer, de generar la idea. Claro. Y entonces yo le echo un análisis al trapillo y decido los colores. Yo decido los colores que voy a trabajar y los dejo ahí en la mesa listos. Y me voy 2 o 3 días a hacer otra cosa. Entonces, por ejemplo, ahorita, ¿qué estoy haciendo? Ahorita estoy haciendo tu saco mostaza. Sí. Porque tengo una idea de hacer un clutch pequeño con unos ojitos, pero todavía no me sale. Tengo listo para hacer y apenas termine el saco me voy a sentar a hacer eso, porque ya en el transcurso de hacer el saco me surgieron varias ideas para hacerlo. Es como una búsqueda. Sí, pero tiene que ser afuera, porque si usted se queda adentro en su zona de confort, pues no va a lograr generar ideas. Es lo mismo que sucede, yo no sé si a ti te ha pasado que se te olvida el nombre de un actor, ¿tú te acuerdas de ese actor? ¿Qué tal? Ay, sí. Sí. ¿Cómo era que se llamaba? Ay, no me acuerdo, y se quedan ahí sentados, ay, pero acuérdense, ay, se acabó el día y uno hace todo aburrido, no se acordó el nombre del actor, Sí. Y a los 2 días estaba por allá, abrió la nevera. Sí. Y se llamaba así. Ajá. ¿Sí? Es el mismo ejercicio, pero haciéndolo conscientemente. Bueno, debo aceptar que acabo como se me erizaron hasta los pelos porque digamos que no lo he hecho así y a veces es muy, sí, como las lanas, los hilos, las agujas aquí, ahí es donde no. Siento que la semana pasada surgió, mi hija Nicole pinta mucho
Estaba recostada cuando entró, me dijo, mami, mira lo que pinté, y fue como, se me vino a la cabeza hizo unos cuadros de diferentes colores, dije, voy a tejer unos grannies, unos cuadros de esos colores, se vería hermoso, y yo, Nicole, me inspiraste. Creo que es eso, es como que a veces uno lo puede inspirar un libro, una película, una persona, o sea, mirar afuera, exacto. No solamente adentro. Importante tener por toda la casa regaditos papeles y lapiceritos, porque cuando llegue la idea hay que anotar. Siempre hay que tener la costumbre de anotar, porque esa idea también se puede ir, para que la idea siga como madurando. Yo tengo el estudio lleno de estos post-it. Sí. De todos los colores, con cosas por hacer y con ideas. Claro, en cualquier momento puedes mirar y algo se te va. Sí, y ahí y recuerdo, a veces a mí se me olvida, yo, cierto que yo iba a hacer esto y que se me ocurrió hacer esto, y lo llevo a cabo, porque pues yo no solamente yo hago otras cosas. Como un segundo ejercicio para superar la hoja en blanco, el bloqueo creativo. Sí. Puede ser ver series o leer libros con temáticas que no tengan que ver con el trabajo creativo de uno. Uh-huh. Porque tanto los libros como las imágenes de la televisión generan eso, imágenes en la cabeza, que también generan ideas. Por ejemplo, yo viendo una serie que me gusta mucho, que es El cuento de la criada, que es de un libro de Margaret Atwood, que precisamente ya salió el último libro de ella, que es la continuación del cuento de la criada, y yo hice un bolso sobre eso. La inspiración no va a venir del material con el que uno trabaja. La inspiración viene de todas las fuentes externas de las que uno se alimenta por fuera de la casa. Hay que nutrirse con el mundo de afuera. Ahora pues con esta cuarentena es como difícil nutrirse con el mundo de afuera, pero afortunadamente pues tenemos un mundo virtual que nos lo muestra sin necesidad de tener que salir de la casa. No, y de hecho no precisamente afuera. Muchas personas hemos tenido como más tiempo de disfrutarnos una película, de disfrutar un buen programa, de ver más cosas. Entonces no es como, es que no va a salir, entonces no puedo. No, hay muchas cosas que uno puede mirar fuera, dentro de uno mismo. No sé si me hago entender, o sea, dentro de mis propios pensamientos. Claro. Esa era como una de las preguntas, pero para mí ha quedado clarísimo. Ejercicios que podemos realizar para potenciar la creatividad, tener hojas, papeles, tener como toda la mano para escribir. Alguna vez, Marce, escuché, cuando nos despertamos son nuestros minutos más creativos del día. Entonces, al despertar como todas esas ideas que se nos vienen a la cabeza, escribirlas. La idea de este podcast y los primeros 3 invitados nacieron como a las 3:30 de la mañana que me desperté. Tenía al lado el celular, pues lo cogí, empecé a escribir, y creo que fue un buen ejercicio porque, bueno, lo llevé a cabo. A lo mejor si me despierto, lo pienso, vuelvo y me duermo, pues ahí se queda. Entonces me parece muy, muy buen ejercicio. Marce, como docente artística, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de tus alumnos? ¿O qué notas que hay en estos chicos más jóvenes o adolescentes? ¿Cuál es el común denominador? ¿Cómo son? ¿Qué es lo que más has aprendido, para que nos compartas un poquito de esa experiencia? Yo no inicié como docente de artística. Yo inicié como profesora de historia. Pues estudié historia, la historia también me gusta, la orientaba siempre hacia el lado de la moda o el comportamiento de los cuerpos femeninos en la sociedad. Digamos que ese era mi tema de la investigación en la época de la colonia. Sí. Cuando ya salgo del mundo idílico de la universidad y me enfrento al mundo real, pues voy a ser profesora de historia. Uh-huh. Y pues yo he dictado en todos los niveles, desde primero primaria hasta 11 grado. Llego a la escuela pública, y la escuela pública de nuestro país pues es un poco, digamos que en infraestructura está muchísimo por hacer, ¿sí? Y entonces tú te encuentras con que no tienes a veces ni un videobeam donde proyectar imágenes, películas y cosas que te gusta compartir con los estudiantes. Entonces yo entro como en un periodo de conflicto con mi profesión. Sí, confrontarse. Sí, y entonces, bueno, por el camino empiezo a tejer y empiezo a tener otro tipo de experiencias y otro tipo de contacto con el arte que yo siempre tuve, pero yo nunca creí que yo tuviera la capacidad de hacer cosas artísticas. Uh-huh. Y esa es la otra cosa
las limitaciones autoimpuestas y las etiquetas que nos han puesto desde niños de que uno no sirve para esto y sirve para lo otro. Sí. Entonces me encuentro con eso y encuentro que lo disfruto mucho. Ya había logrado que me dieran absolutamente toda mi carga en sociales de un solo nivel, que eso es muy difícil de lograr, dictar una sola cosa en un solo nivel. Le rogué a mi coordinador que por favor me diera unas horas de artística, que yo tenía talento. Afortunadamente había participado en unas convocatorias y en unas exposiciones por ahí, le mostré, y entonces este año me dieron la clase de artística. Yo ya la había tenido como 2 años anteriores, pero así como 2 clasecitas. Sí. Tanto para ellos como para mí ha sido una experiencia muy liberadora, porque ven otra profesora. Yo soy otra profesora en artística y otra en sociales. Ahí es donde Marcela Arenas hace catarsis, me imagino yo. Sí. Y los estudiantes también, porque yo tengo unos estudiantes que son de estratos bajos, que son chicos que llegan muchos sin el almuerzo, sí, muy violentados en sus casas, tienen muchos conflictos y mucha ira, y ellos por medio de la enseñanza de la artística, el aprendizaje, como que se liberan, como que están tranquilos. Es difícil, al comienzo era muy difícil que lograran estar tranquilos en una clase de esa, que la asumieran como una reflexión, que dejaran como, a medida que van deslizando la mano, dejaran ir esos pensamientos y todo eso. Eso es bastante difícil, pero lo logran. Muchos me escriben. Ahorita que estamos en la virtualidad, pues tuve que crear un canal de YouTube para poderles hacer los tutoriales de acuarela. ¿Y cuál es para las personas que pronto lo quieran visitar? Se llama Claudia Mar Pro. En mi cuenta de Instagram hay un link, acabé de poner una landing page, sí, y ahí está la referencia al canal de YouTube y otra forma de contactarme. Maravilloso, qué bueno. Entonces los chicos me escriben: profesora, me encantan sus clases, muchísimas gracias por enseñarnos, no sé qué, hicieron el esfuerzo y tienen sus acuarelas. Bueno, busqué las acuarelas porque en realidad es el medio más económico que se consigue, la acuarela escolar, ¿no? Claro, la paletica, ajá. Sí, y entonces a eso me ha sorprendido mucho, porque yo ya también me estaba volviendo como una profesora un poco amargadita, y pues yo soy una persona autoritaria y eso, y entonces como que se me marcaba más el santanderiano ahí en clase. Ya entonces yo también, he podido ser mejor persona y mejor profesora, y ellos han podido ser también mejores personas a través de la enseñanza del aprendizaje. Claro, ay, qué bonito. Qué bonito, Marce, porque yo siempre he pensado que todos somos artistas, todos necesitamos del arte, absolutamente todos. Así le digo yo a los empleados en la empresa, le digo: ustedes no son constructores, ustedes son artistas, ustedes embellecen lugares, ustedes pintan lugares, hacen que los espacios sean mucho más bonitos. O sea, todos llevamos como un artista dentro, y es tan necesario. Nicole una vez me decía como: mami, a mí pintar me quita la tristeza y la rabia, la gente que tiene rabia debería pintar. Y a mí eso me dejó, pero así como en una sola pieza, porque yo decía, claro, todos necesitamos como sacar eso adentro. Sí. A mí no me gusta casi la palabra sensibilizar, pero no sé cómo más decirlo, como sacar esa parte sensible, sacar todos esos monstruos internos que tenemos de alguna manera, sea escribiendo, tejiendo, pintando, haciendo algo, lo que decías al principio, como generar esas ideas. Marce, pues no, te felicito, de verdad que qué bonito eso. Y por último, quería preguntarte, y lo hemos hablado ambas, para ti, ¿qué es la experimentación y por qué es tan importante? Digamos que nadie puede sacar, bueno, sí, también se pueden sacar las obras de una, ¿no? Una obra hace parte de un proceso donde tú tienes que mirar si el material se adapta a tal o cual circunstancia, si no, y eso es un proceso que no es un proceso de un día, es un proceso de años, donde tú pruebas con una cosa, pruebas con la otra, pruebas con la misma cosa de diferentes formas, hasta que te sale un producto o una obra óptima, o lo que tú consideras ideal. Sí. O sea, nunca queda uno satisfecho con el resultado final, uno siempre quiere como más, y eso es bueno.
Sí. Eso es bueno porque eso le permite seguir. Liz, antes de irnos, es que cuando te escuché diciendo lo de levantarse y escribir, sí, y lo de todos somos artistas, recordé un libro que también tengo ahí en el link del perfil de Instagram disponible. Es un libro de una escritora que se llama Julia Cameron, El camino del artista. Ah, lo he escuchado mucho. Ese libro me cambió mucho la forma de cómo yo me veía a mí misma como artista y de ver el arte. Y tiene muchos ejercicios que si tú los aplicas, son ejercicios son 11 semanas, es un programa de 11 semanas que si tú lo aplicas con juicio vas a sacar mucho provecho de ese libro. Y uno de los ejercicios, que son las páginas matutinas, sí, es levantarse antes que todo el mundo y escribir 3 páginas. 3 páginas. La primera página me salió de puras quejas. Ay, fulanita me miró ayer, me dijo, yo pobrecita, yo no sé qué, Y con el pasar de los días y de las 11 semanas ya las páginas semanas salen muy creativas. Es muy bueno. Otro ejercicio que es cita con el artista, que es lo que yo te digo, de salir de la zona de confort y hacer algo que me guste y hacerlo yo sola. Dejar de cargarse el marido y los hijos para todos lados, porque nosotras no solamente somos, no me gusta escuchar que las mujeres se etiqueten, ay, es que yo soy mamá. Es como si no fueran nada más en este mundo que el apéndice de ese niño o de ese esposo. Sí, es total. Yo quiero sonar grosera porque no lo estoy diciendo. No, es grosera, es muy real. Ante todo, tú eres una mujer con sueños, con propósitos, y eso es lo primero que tú eres. Y la persona más importante en el mundo eres tú, nadie más, nadie más. Claro, mientras los hijos están pequeños son vulnerables, claro, hay que cuidarlos, darles de comer, quererlos mucho, eso no, una cosa no riñe con la otra. Pero y que somos seres individuales y hay que pensar sí, también en nuestra individualidad. Claro, como y esa cita con el artista te permite eso, ¿no? Me voy y me voy a comer un helado, pero me voy a ir a comer el helado sola. Ajá. Y a disfrutar de ese momento, que en ese momento también llega la inspiración de lo que ves en la calle, de la gente con la que te encuentras, bueno, a quién saludas. Sí. Y una última recomendación, que esa ya la he dado antes, elaborar tableros de inspiración, digitales o pegados en la pared o en un corcho, como sea, para generar ideas. Ahí se ponen los colores que más te gustan a ti, las cosas que más te gustan a ti, y de ahí van a salir tus ideas también. Listo, Julia Cameron, El camino del artista, cita con sí, el artista y tableros de inspiración, además de todos los ejercicios que seguro los voy a poner en práctica porque siento que lo debo hacer, que siento que tengo mucho por sacar y que tengo mucho por dar, pero hay algo como que me frena y ese frenón está dentro de cada uno de nosotros, dentro de la mentalidad de cada uno de nosotros, y hay que ejercitar y estimular más esa creatividad. Marce, te agradezco de todo corazón, me encanta hablar contigo, todas tus enseñanzas. A toda la comunidad los invito a compartir este podcast, a que nos dejen sus comentarios, a que sigan a Marcela, pueden aprender esto y muchísimo más, y muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Muchísimas gracias, Liz, de nuevo por invitarme. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme, Marce. Chao. Chao.